todo lo que está hasta acá, ya hasta, digamos, la carga 9, ya de la carga 1 hasta la carga 9 tenemos parametrizado, ya entre medio, ¿cierto? Hemos modelado diferentes tipos de elementos que básicamente son lo mismo del proyecto uno, ya una red externa, una carga, líneas, etcétera, trafo, etcétera, ya entonces no es nada nuevo de lo que ya han hecho. Entonces, desde ahora en adelante, corresponde al trabajo autónomo de cada grupo completar la modelación, ¿cierto?, del resto del sistema. Pero yo voy a explicar una parte, cómo se modela, por ejemplo, un conductor que está formado por capas, cómo se modela un cable. Si ustedes se van, por ejemplo, acá a la línea 9, perdón, a la línea, creo que es creo que es la 15. La 15 dice cable soterrado, ver tabla 4, ¿ya? Y en la tabla 4 me salen estas características. O sea, no se dan ningún parámetro y solamente se indican algunos valores ciertos de, de las capas que conforman el cable. Por ejemplo, acá está el conductor, se dan algunos valores ciertos de corriente, de sección, de ampacidad, de resistencia. Luego se indica que hay un semiconductor interno, hay un aislamiento de fase, un semiconductor externo, una Profe, pantalla de cobre, una cubierta externa. O sea, acá tengo un conductor que está, o mejor dicho, un cable que está formado por varios tipos de capas. ¿Ya? En general, en los casos anteriores estábamos considerando que el conductor era aislado, o mejor dicho, era de nudo aéreo, o bien era aislado, pero yo conocía los parámetros. Entonces, como por ejemplo en el caso de la línea 9, a pesar de que es un cable que está conformado por diversas capas, en este caso la tabla se daban directamente en los parámetros. O sea, yo sé la resistencia, la reactancia, la capacitancia, y por ende lo puedo modelar como un tipo línea. Eso no pasa, por ejemplo, en el caso del cable 15. ¿Sí, Sebastián? profe, una consulta, ¿qué es la ampacidad? La ampacidad es la capacidad de corriente, es la corriente máxima. Ya, gracias. Entonces, este tipo de modelación es más compleja, ¿ya? Nosotros hemos empleado cierto tipo de línea fundamentalmente en el proyecto 2 y en el proyecto uno, aparte del tipo línea, el tipo torre. Entonces ahora tenemos que ver cómo se parametriza la opción de definition cable, ¿ya? Del Dix-Island. Y esto es como lo más complicado, digamos, de la parametrización del proyecto. Los demás lo pueden hacer ustedes sin ningún problema. Entonces yo les voy a explicar cómo se efectúa la parametrización de la línea 15 y después ustedes tienen que hacer el caso de la línea 20, ¿ya? Que está conformado, digamos, prácticamente por las mismas capas. Así que no hay mucha distinción. La línea 20 tiene una particularidad, sí, que acá se dice ver figura 2. Si ustedes se van en la figura 2, esta línea es del tipo tripolar, ¿ya? Y la que vamos a modelar nosotros es del tipo monopolar. El tipo tripolar es un poquito más complicado porque hay que dar cuenta de esta geometría internamente, ¿ya? Por eso que yo acá les doy, ¿cierto? Algunas longitudes de radio y algunos ángulos, ¿ya? Así que eso lo van a hacer ustedes. Yo les voy a explicar el caso más simple que es monopolar y después ustedes, ¿cierto? Van a tener que buscar información de cómo parametrizar este caso que es tripolar, ¿ya? Entonces voy a considerar acá, por ejemplo, que no es el caso, pero voy a considerar, por ejemplo, acá que un nodo, por ejemplo, acá 10, y no es el caso, repito, pero solamente para efectos de ejemplo, ya nodo 10 de 13,2 kilovolts. Y voy a considerar que en este caso se conecta la línea 15 entre el nodo 9 y el 10, por ahí, ¿ya? Y entonces esta línea 15 va a ser el cable formado por diferentes tipos de capas. Entonces voy a ingresar acá, va a ser la línea 15, ya la línea 15 según la tabla 1 tiene una longitud de 500 metros.
¿ya? Y ahora voy al tipo, y en tipo no proyecto tengo las cuatro opciones típicas, básicas, mejor dicho. El tipo línea que hemos empleado, el tipo torre, el tipo torre-geometría, que básicamente son lo mismo. Recuerden que el tipo torre es un modelo más general. Y luego tengo la definición de cable, ¿ya? Entonces, en este caso vamos a ocupar esta opción, porque yo no conozco los parámetros, pero sí conozco las características de las capas que conforman el conductor, o el cable, mejor dicho, ¿ya? Entonces aquí voy a anotar el nombre. Esto va a ser cable línea 15, ¿ya? Voy a asumir que va directamente enterrado. Acá tengo dos opciones, o va enterrado o es aéreo. En este caso va enterrado. Es un único circuito, ¿ya? Y estos valores de resistividad o de conductividad los dejo por defecto. Entonces ahora voy acá a la celda, ¿cierto? De circuito, ¿ya? Que está acá. Doble clic. Y en esta ventana que se despliega voy a la opción nuevo, no objeto. Y acá tengo las dos opciones, ¿ya? Puede ser monopolar, que es single core, ¿ya? O el tripolar, que en este caso es la opción de multicore, ¿ya? Entonces, el tripolar tienen que hacerlo ustedes. Esa es la línea 20. Ustedes tienen que ver cómo se hace. Yo le voy a explicar ahora el caso que es monopolar, ¿ya? Entonces selecciono ahí single core, ok. Entonces, el cable general que considera el Dixieland es un cable que está conformado por un conductor, ¿ya? Luego, ¿cierto? Tengo una capa semiconductora, que es esa verdecita. Fíjense que cuando voy tiqueando o destiqueando, se va modificando acá el dibujo, ¿ya? Y eso me va indicando a qué capa corresponde. Entonces acá tengo la capa, ¿cierto? El semiconductor interno que recubre el conductor. Luego acá tengo el aislamiento de fase, ¿ya? Em, Luego tengo el semiconductor externo que recubre cierto aislamiento. Luego tengo la pantalla, que acá es el SID. Luego tengo el recubrimiento de pantalla, que es el overSID. Luego tengo la armadura y finalmente el serving, ya que es la cubierta externa. Entonces este modelo de conductor que incorpora el Dix Island considera 8 capas en términos generales. Ahora, ¿yo necesitaré especificar las 8 capas? No. Va a depender del tipo de conductor. Puede que un conductor o un cable solamente dé cuenta del conductor y un aislante externo, nada más que eso. Puede ser, ¿ya? O puede ser como el caso de ejemplo que está acá, que tome en cuenta el conductor, semiconductores y pantalla, pero no considere, por ejemplo, la armadura. O puede que considere todo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este caso el conductor no tiene armadura, ¿ya? Entonces la armadura la saco. Y fíjense que cuando yo saqué la armadura, automáticamente se elimina también el serving, que es el recubrimiento de la armadura, ¿ya? O sea, debo especificar el conductor, la pantalla, el aislamiento, ¿ya? El recubrimiento de pantalla, el semiconductor interno y el semiconductor externo, ¿ya? De esos parámetros o esos elementos, esas capas, mejor dicho, debo especificar. Entonces acá arriba en el nombre voy a colocar lo mismo, cable línea 15. El nivel de voltaje, si ustedes se van acá a la tabla, se indica en este cuadrito que está acá, 15 kilovolts. Y acá después se indica que el cable es unipolar, va enterrado en el suelo a una profundidad de 80 centímetros y la separación entre fases es de 10 centímetros. ¿Ok? Entonces acá 15. El cable del tipo compacto. Luego acá me preguntan por el diámetro. Y el diámetro está acá. El diámetro es 17,8 milímetros. 17,8. ¿Ok? Entonces fíjense que cuando voy cambiando características de diámetro o de los conductores, mejor dicho, del conductor o de las capas, se va modificando acá también el dibujo. El conductor, ya, acá están todas las características del conductor. Dice que es de aluminio,
se indica, por ejemplo, también la clase, el número de hilos, la sección, el diámetro, que ya lo anotamos, resistencia de C a 20 grados Celsius, el diámetro de los hilos y la ampacidad. Entonces, al igual que en el proyecto uno, en este proyecto 2 hay información que no se considera para efectos de parametrización de algún elemento. Ya hay mucha información que no se toma en cuenta, o sea, que no se debiera considerar para efectos de modelación de algún elemento. Entonces, nuevamente, ustedes deben discernir qué información es útil y qué información no es útil. ¿Ya? Entonces, en el conductor, ¿qué me están pidiendo? El material. En este caso, ¿qué material es? Puede ser cobre o aluminio. En este caso, la línea, digamos, 15 es del tipo aluminio. ¿Ya? Entonces, fíjense que cuando especifico aluminio, automáticamente se ajusta la resistividad, el coeficiente de temperatura. ¿Ya? Automáticamente se ajusta eso. De hecho, yo no lo puedo cambiar, porque eso depende del tipo de material, que en este caso es aluminio. ¿Ok? Luego está la casilla de permitividad relativa. Dado que es un metal, eso vale 1. Luego acá está el espesor, y el espesor se calcula automáticamente a partir del diámetro. ¿Ya? Y por último, me quedan estos dos factores: el factor de llenado o la resistencia de seda del conductor. Entonces, yo puedo calcular uno sabiendo el otro. O sea, si yo sé el factor de llenado, automáticamente se calcula el RDC. O bien, si yo sé el RDC, automáticamente se calcula el factor de llenado. Y el dato que me están dando acá en el informe es el valor de RDC, 0.225. Entonces, este valor acá lo cambio. Para eso, voy a ir acá al botón de opciones y le voy a decir al Dixieland que yo voy a ingresar el valor de RDC. Y esto vale 0.225. Si ustedes no hacen ese cambio, no van a poder modificar el valor de RC. ¿Ya? Se bloquea. Tengo que decirle acá al Dixieland que voy a ingresar ese dato para poder modificarlo. Y listo. ¿Ya? Ahí está listo, está parametrizado el conductor. Luego, en orden, ¿cierto? Del trabajo, voy a especificar el semiconductor interno, que en este caso, ¿cierto? Es de material XLPE, tiene un espesor de 0.8 milímetros y un diámetro de 20 milímetros. Ese semiconductor interno es el que está acá, el core outer. Y fíjense que el único parámetro que requiero es el grosor, nada más que eso. Y en este caso el grosor es 0.8 milímetros. Listo, nada más. Después en la tabla se indica el aislamiento de fase. Y acá también se da el material, el espesor y el diámetro. El aislamiento de fase está acá, es el insulation. Entonces voy al material, selecciono, digamos, XLPE. Ya pueden ocupar cualquiera. Por ejemplo, voy a ocupar ese. ¿Por qué puedo ocupar cualquiera? Porque el nivel de voltaje lo permite. ¿Ya? No tengo ningún problema. Ese. Y después tengo que indicar el grosor, que en este caso es un dado también y vale 8 milímetros. Ahí está. Después, siguiendo con la tabla 4, tengo los parámetros del semiconductor externo. Y acá también se indica el material, el espesor y el diámetro. Ese semiconductor externo es el insulation outer. Ya, o sea, la capa que recubre al aislamiento. Y en este caso, el único parámetro que requiero es el espesor, que vale 1 milímetro, y por defecto aquí también ya está en 1. Luego continúo con la pantalla, que sería el SID, que en este caso es de cobre. ¿Ya? Entonces, al ajustar el cobre, automáticamente se ajusta la resistividad y también el coeficiente de temperatura. ¿Ya? La sección, perdón, el diámetro de las hebras de cobre es 1 milímetro, que por defecto ya está acá en 1 milímetro. Y luego me dan el factor de R, la resistencia en continua, ¿ya? Que en este caso es 0.727. ¿Ya? Y finalmente tengo la cubierta externa, que sería en este caso la capa que recubre a la pantalla, que sería el overshield.
Y en este caso el material es HDPE, que sería esa opción que está acá, ¿ya? Y el espesor 2,7. Y ahí se termina, porque no tengo armadura ni cubierta que recubra la armadura, ¿ok? Listo, listo. En esta ventana coloco la ampacidad, la capacidad de corriente, que es 0,45 kA, ¿ya? Y después para dar cuenta de la disposición de los conductores, voy acá a la pestaña Circuit Position, ¿ok? Entonces esto está a una profundidad de 0,8 metros. Entonces, en la distancia en el eje Y, 0,8, ¿ya? Y están separados 10 centímetros entre cada uno. Entonces acá se toma como referencia X igual 0 al X2, ya a la fase B. Entonces el que está, digamos, a la izquierda se nota como negativo, menos 0,1, y el que está a la derecha como positivo, 0,1. ¿Ya? Entonces ahí tengo mi conductor enterrado a 80 centímetros de profundidad con separación de 10 centímetros entre fases. Ok, y ok. Y ahí está parametrizado el conductor. ¿Ok? ¿Dudas? No, profe. Entonces con eso ya ustedes pueden desarrollar prácticamente el 80% del trabajo. Porque lo demás se derivan de simulaciones, digamos, de flujos de potencia, cortocircuito, y eso ya saben hacerlo. Y completar el resto del sistema también. Ya saben cómo parametrizar, ¿cierto? Todo el sistema. Recuerden que acá ustedes tienen que generar gráficos eh, de perfiles de voltaje, ¿ya? ¿Cómo se generaba ese gráfico de perfil de voltaje? Ustedes se van al nodo uno y tiene que figurar como busbar. Después el nodo uno, botón derecho, y acá tienen que ir a la opción definir y después se van a la opción de feeder, alimentador. En la versión 23 esto cambia un poco, no es exactamente igual, ¿ya? Ese feeder lo guardan con ese nombre por defecto, cierran, hacen un flujo de potencia, ejecutan, luego se van a este tramo que está acá, el primer tramo, por ejemplo, de línea, botón derecho, y acá se van a mostrar y después perfil de voltaje, ¿ya? Y ahí tengo, ¿cierto?, el perfil de tensión del alimentador, ¿ok? Profe, ¿puede repetirlo, por favor? ¿Sí? Esto creo que lo hemos explicado, sí, me parece. Acá se van al nodo uno, el nodo uno que por defecto es Junction Node, lo cambian a Busbar. Tiene que estar en Busbar. Después sobre este mismo nodo, botón derecho, se van a la opción definir y después feeder, ¿ya? Una vez que hacen eso, la ventana que se despliega la cierran, después hacen un flujo de potencia, botón derecho sobre ese nodo, sobre ese tramo de línea, se van acá a mostrar, después se van a perfil de voltaje, ¿ya? Y les sale este gráfico que está acá. Eso es. Vale, profe, gracias. ¿Dudas?
Entonces ese perfil de voltaje es interesante porque ustedes pueden obtener simulaciones de este tipo. ¿Ya? Entonces eso es lo mismo. Este es un sistema solamente que le agregamos un par de cargas más. ¿Ya? De hecho, esta es como creo que es la última versión que habíamos hecho. Entonces, esta parte del sistema tiene estas cargas, cargas en baja tensión, ¿ya? Y cuando hago un flujo de potencia y genero el perfil de voltaje, entonces puedo ver acá, por ejemplo, que hay cargas que no cumplen con la normativa. Acá asumí que el límite máximo o que el límite mínimo de voltaje permitido es 0,95 en por unidad. En rigor no es ese valor. Yo les dije, ¿cierto? La sesión del lunes pasado, que el valor correspondiente tienen que verificarlo ustedes en la normativa. Y esa norma está en el Moodle. Entonces ustedes se van a la norma de distribución y determinan cuál es la regulación de voltaje que se tolera en el alimentor. ¿Ya? Yo no les voy a decir qué valores, tienen que buscarlo ustedes. Entonces aquí asumí, por ejemplo, que era 95%. Entonces estas cargas que están acá no cumplen con la regulación mínima. Entonces ahí, de esta forma rápidamente puedo saber qué cumple y qué no cumple. Y puedo emplear alguna estrategia, ¿cierto?, para mejorar el perfil de voltaje. Entonces en este caso, puedo, por ejemplo, operar el tap de los trafos. Todos los trafos en baja tensión, creo que casi todos tienen tap. Entonces ustedes se van, ¿cierto?, al trafo, ya modifican el tap, ya, y ahí subió el voltaje, por ejemplo. Pasó de estar fuera de norma a estar en norma modificando únicamente el tap. Y eso lo pueden modificar a todos los transformadores. ¿Ya? Ahí está. Entonces acá empleé como estrategia de regulación de voltaje el tap de los trafos. Este caso es simple porque no tengo toda la modelación del sistema. Cuando ustedes tengan el alimentador completo, les va a costar más recuperar el voltaje, fundamentalmente en las caras que están en la cola del alimentador. ¿Ya? Otra estrategia que podrían emplear, ¿cierto?, es agregar un banco de condensadores. Entonces voy a volver, por ejemplo, el tap de los trafos a cero. Y en esta barra voy a conectar un banco de condensadores. Por ejemplo, un banco de 5 megawatts. En rigor, ese banco ustedes tienen que dimensionarlo. El dimensionamiento de un banco de condensadores lo vimos, ¿cierto?, en el trabajo uno. Así que no deberían tener problema ahora. ¿Ya? Ya ahí mejoró. Entonces, fíjense que agregando un banco de condensadores, me queda un perfil básicamente plano. ¿Ya? Y profe, ¿cómo se ven afectar las cargas con con esos reactivos? ¿Sube la cargabilidad de la línea? La cargabilidad en la línea. Veamos, por ejemplo, con el banco, la cargabilidad de la línea 10 es del 62%. Sin el banco, es del 64%. O sea, ¿ayudó o empeoró? Ayudó.
ayudó. Entonces, aparte de mejorar el voltaje en las barras, ¿cierto? También reduce la cargabilidad de la línea. Pero eso es para este ejemplo, porque nosotros cuando modelamos en el primer proyecto, al meter reactivos, como que se cargaban mal las líneas, igual. Sí, claro, va a depender mucho del sistema. Va a depender mucho del sistema. O sea, acá en el trabajo yo les pido que verifiquen con herramientas de compensación la ubicación de bancos de condensadores, ¿ya? Y también con reguladores de voltaje. Entonces, el regulador de voltaje, ¿cierto? Pueden emplear un trafo normal de dos devanados o también pueden emplear el que está acá. Step Voltage Regulator. Cualquier estrategia. ¿Ok? Entonces ustedes primero van probando con el banco, luego con el regulador. Si no consiguen que con el banco o el regulador todas las cargas estén dentro de norma, entonces ahí ustedes empiezan a jugar con el tab de las cargas. ¿Ya? Entonces por eso que en el trabajo se indica que creo que estaba por acá. Acá está. Si la acción de los equipos no fuese suficiente, me refiero, ¿cierto?, o al banco o al regulador, entonces, ¿cierto?, se pueden apoyar con la operación de los tab de los transformadores. ¿Ya? De los trafos baja. No pueden aumentar, por ejemplo, el voltaje acá. ¿Ya? No pueden aumentar el voltaje en la red externa para regular la tensión. Porque sería re fácil ir acá a la red externa, el low flow y subir este voltaje. Ya eso no se puede. ¿Ok? Otra cosa distinta del proyecto uno con el 2 es que en este caso, para fijar los escenarios de operación, yo les doy la demanda máxima y mínima en la cabecera del alimentador. En el trabajo uno yo les daba el factor de carga, perdón, le daba el incremento de demanda, por ejemplo, un 4,5%. Entonces yo me iba al factor de escala de las cargas y le subía, ¿cierto?, un 4,5% a todas las cargas. Acá no, yo no doy el factor de escala. Yo solamente les doy cuánto es la demanda en la cabecera del alimentador. Y con eso ustedes tienen que decirle al programa que les calcule el factor de escala para que la demanda global sea esto. ¿Ya? Así se hace en el caso de distribución. Yo conozco los valores en la cabecera y a partir de esos valores yo le digo al programa que me calcule el factor de escala de las cargas. ¿Cómo se hace eso? Bueno, para eso previamente tienen que tener definido el feeder, ¿ah? Tienen que tener definido el sistema como un alimentador, como un feeder. Entonces acá se van al botón de la grilla, acá se van a la opción feeder, acá está su alimentador, ¿ya? Ingresan al alimentador, se van a low flow y después acá donde dice first set point, que dice no scaling, ustedes lo cambian por potencia activa. Y en el second set point, que dice no scaling, lo cambian por potencial activa. Entonces acá, ¿qué voy a hacer? Voy a anotar, por ejemplo, la demanda máxima, que de potencia activa es 17,9 megawatts. Y la potencia reactiva, que en este caso es 11,1 megabar. ¿Ya? Eso es lo que está acá en el trabajo. Demanda máxima. Entonces, ahora, ¿qué estoy haciendo? Modelando o parametrizando el escenario de demanda máxima. Entonces, lo hago acá. Ahí y ahí. Ok. Y acá cierro. Entonces, ahora voy a hacer un flujo de potencia. Y en el flujo de potencia debo tomar en cuenta esta última opción que hice acá. Feeder Low Scaling. ¿Ya? Ejecutar. Entonces ahora voy a ir acá a la red externa y voy a verificar si efectivamente la inyección
de P y Q es 17,9 megawatts y 11,1 megabar. Y ahí está, se cumple. O sea, la red está demandando lo que yo le dije. ¿Se fijan? Pregunta, ¿por qué acá sale cero? Porque está en unidad de megawatt y megabar. En la versión 23, ustedes ingresan a la carga, se van acá y aquí lo pueden cambiar al tiro. Pueden cambiar el dato de entrada y el dato de salida. ¿Ya? No sé si se puede al tiro también en esta versión 21. A ver, voy a verificar. ¿Ok? Y ok. Hago un flujo otra vez. No, no se muestra acá. Entonces tienen que ir acá al caso estudio, botón derecho, editar, y acá cambian los datos de salida. Y por ejemplo, quiero que la corriente esté en amper y que la potencia esté en kilo y que en el caso de falla esté todo en kilo. Vuelvo a hacer un flujo y ahí está. ¿Ok? Entonces no es que esté consumiendo cero, es que la carga, ¿cierto? Es pequeña y por defecto se ajusta con unidades de mega, siendo que debería ser unidad de kilo, con el prefijo kilo. Ahora, ¿cuál es el factor de escala que se ajustó a todas las cargas de forma automática para que el sistema demande estos niveles de potencia? Para hacer eso, tienen que ir acá al botón que dice actualizar base de datos. ¿Ya? ¿Y qué parámetro de la base de datos yo quiero actualizar? Quiero actualizar de las cargas el factor de escala. ¿Ya? Entonces acá en loads coloco solamente factor de escala, ejecuto, hago un flujo de potencia, ¿ya? Ahora ingreso a la carga, load flow, y ahí está el factor de escala, ¿ya? Entonces ese es el factor y ese factor de escala se ajusta a todas las cargas. Ese es el factor de escala respectivo para que la demanda del sistema, ¿cierto?, sea el valor que yo indiqué acá en la cabecera. ¿Ok? Profe, no entendí, ese factor que usted dimensionó ahora a través del programa es el mismo para todas las cargas. Sí, se Entonces, ajusta para todas las cargas igual. Sí, se ajusta igual para todas las cargas. Exactamente. Entonces uno puede pensar acá, pero el factor escala es súper grande, ¿cierto? 2,7. Sí, porque en rigor el sistema no está completo. Entonces, cuando ustedes, ¿cierto?, completen el sistema y hagan el cálculo del factor escala, ¿cierto?, le va a dar como creo que era entre un 2 y un 7% o algo así. ¿Ya? Claro, ahora da un valor desproporcionado porque el sistema no está completo. ¿Ya? Pero eso es la forma. Entonces, esos datos que están ahí, por ejemplo, ustedes los guardan en un caso de estudio. Entonces, acá, por ejemplo, yo voy a insertar un escenario de operación. Este, por ejemplo, va a ser demanda máxima. ¿Ya? Ya queda guardado entonces en demanda máxima el factor de escala correspondiente a ese valor. Ahí está. Entonces, ese factor de escala lo dejan así. Entonces, una vez que ustedes calculan el factor de escala, cuando vuelvan a hacer un flujo de potencia, lo sacan. ¿Ya? Si dejan esta opción de forma permanente, el sistema después se va a reajustar para que siempre demande lo mismo. Independiente, perdón, si tienen unidad de generación. Entonces, es importante que el factor escala lo calculen una vez y después guarden ese valor y después esta opción del flujo la sacan. ¿Ya? ¿Ok? Entonces ahí hice un flujo, pero ya está guardado mi factor de escala. Y cuando hice el flujo, esa opción acá la saqué. ¿Se fijan? Entonces ahí queda guardado mi escenario de demanda máxima. Cuando ustedes hagan un escenario de demanda mínima, se van acá,
Bueno, esto lo voy a desactivar. Escenario de operación, botón derecho, nuevo, escenario de operación. Este va a ser de mínima, de mínima, ¿ok? Y acá activo demanda mínima. Y acá repito todo el procedimiento. Si yo me voy a una carga, por ejemplo, sigue guardado ese factor escala. Pero ese factor escala no es el correcto, porque ese es para demanda alta. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Ir acá al alimentador, ir a low float, acá ajustar el valor de demanda mínima de potencia activa, de potencia reactiva, ya, después se van al flujo de potencia, activan esta opción, ya, hacen el flujo, calculan el factor escala y lo guardan. Y ese factor escala queda fijo, después no lo cambian más. Y luego cuando siguen haciendo las simulaciones, esa opción la sacan acá, ¿ya? Entonces después se cambiaría solo ese factor de escala a medida que voy poniendo carga. Sí, pero ese factor escala usted lo calcula una vez con esta opción que está acá. Después esta opción le destiquea, la saca, Ah, ya. Pero ¿ya? eso tendría que hacerlo sí o sí cuando termine todo el proyecto, entonces. Exacto. O sea, cuando usted complete toda la parametrización, ahí calcula el factor escala. Por eso que acá está en orden. Por eso que acá, por ejemplo, en el trabajo dice, primero usted modélelo y una vez que tenga todo modelado, aplique, ¿cierto?, los factores de escala. Y después, ¿cierto?, haga la simulación, ¿ya? Lleva un orden esto. Si usted no sigue este orden, entonces la simulación le va a dar cualquier cosa, ¿ya? ¿Alguna duda respecto de eso? Entonces, con eso ya pueden realizar gran parte, todo el proyecto, excepto, digamos, la condición de análisis cuasi dinámico, ¿ya? Porque les tengo que enseñar cómo asociar un perfil de demanda a las cargas, un perfil de generación al PMGD y un perfil de tensión a la red externa. Pero eso lo vamos a explicar más adelante. ¿Ya? Entonces ahora los voy a enviar a su grupo de trabajo para que sigan avanzando.